Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están en sintonía de este video, en el cual vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor, con el tema La oveja perdida. Ese será el tema que estaremos leyendo en el libro de San Mateo 18, capítulo 10. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Espero que usted pueda tomar nota en esta hora y anotar lo que es la cita bíblica en la cual estaremos meditando. Le saluda el evangelista Víctor Sandoval, de acá de Houston, Texas. Estamos acá por misericordia del Señor, siempre predicando la palabra del Señor para todos aquellos amigos que no conocen de Cristo, pues un día puedan conocer del Señor y puedan echar mano de la vida eterna, porque solamente los que estamos con Cristo un día nos iremos con Él, y después de la muerte, si Cristo no viene, pues si nos lleva antes, pues nos vamos a gozar con Él, porque dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Un saludo muy especial para usted que está en su trabajo y va a ver este video. Usted que está en su casa y va a ver este video. O usted que va, ¿verdad?, de camino hacia su trabajo, pues puede ver este video también y será alcanzado por la mano y por la misericordia de nuestro Dios. Así que saludos muy especiales para usted y su familia. Dios les bendiga grandemente. Luego pasamos a la cita bíblica, en la cual estamos en Mateo 18, 10. Y dice la santa palabra del Señor: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. No está en los... ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Otra vez leemos: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre, versículo 11, ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Eso leemos. Aquí nos está hablando la palabra del Señor acerca de no menospreciar a uno de estos pequeños, a uno de los hijos de Dios, porque dice que es muy peligroso despreciar a un hijo de Dios, a un siervo del Señor. Nunca usted puede despreciarlo, nunca usted puede reprocharlo, porque dice que los ángeles del Señor están viendo en los cielos, dice, delante del Padre, dice que están viendo todos esos desprecios que las personas le pueden hacer a un hijo de Dios. Aquí la gente se puede burlar de uno, se puede burlar de cualquier cristiano que anda haciendo la voluntad de Dios, que anda predicando. Incluso los han maltratado, los han tirado agua, les han tirado cosas y todo eso a los predicadores que han andado en las plazas, y muchos nos hemos dado cuenta de todo eso. Pero sabemos que los ojos del Señor, dice la palabra del Señor, que están en todos lados, viendo a los justos y viendo a los injustos, viendo a los malos, viendo a los buenos. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de eso? Que lo que le hacemos a un cristiano, que lo que le hacemos a un hermano, no se lo hacemos a él, sino que se lo estamos haciendo a Dios.
porque nosotros los cristianos pues no nos admiramos, no nos sentimos mal que las personas nos ultrajen, que las personas nos traten mal, que las personas nos griten, que las personas nos odien, que las personas nos hagan lo malo. No nos sentimos mal porque sabemos que todo eso nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, también sufrió grandemente todas esas persecuciones, todos esos maltratos, todos esos azotes y todas esas cosas que le hicieron al Señor hasta llevarlo a una muerte de cruz. Pero lo más lindo y lo más maravilloso es que al tercer día nuestro Padre Jesús resucitó y está vivo y vive por los siglos de los siglos. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar, lo más maravilloso que nosotros podemos ver. Que la vida de Jesús fue un tormento aquí en la tierra cuando Él anduvo acá, fue un martirio tremendo porque Él llevó nuestras cargas, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados, pero sabemos que Él está sentado a la derecha del Padre porque al tercer día, dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesús resucitó y está vivo y vive para siempre. Aleluya. Entonces nosotros estamos viendo de que a través de la muerte de Jesucristo nosotros hemos obtenido lo que es la vida eterna. Si no hubiera sido porque Jesucristo vino a pagar el precio, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, nosotros no tendríamos vida, sino que estaríamos muertos, porque dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, porque sabemos que a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido redimidos y hemos pasado de muerte a vida. Así que usted no se admire porque las personas andan allá afuera caminando, las personas andan en su vida de pecado, en su vida de negocios y en todo eso, pero la persona esa no tiene vida, sino que está muerta. Me dijo un hermano un día: hermano Víctor, ¿y por qué está diciendo usted que la persona está muerta si anda caminando, anda trabajando y anda haciendo cuánta cosa? Y le digo: sí, está viva, pero carnalmente, materialmente, pero espiritualmente no tiene a Cristo, está muerta, porque Cristo dijo que hay un alma que salvar. Y si usted no está haciendo nada por salvar su alma, la va a perder. Veamos el tema que estamos viendo, el cual nos dice acerca de la oveja perdida. Está hablando el Señor Jesucristo en esta parte. Y hemos leído cuando dice aquí que nos dice que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque les digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? ¿A qué vino Jesucristo a esta tierra? A salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Las almas se habían perdido. El pecador se había perdido. Y vino Jesucristo a rescatarnos, porque nosotros no éramos el pueblo escogido de Dios, sino que era el pueblo de Israel. Y dice la palabra, por eso dije la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros somos el pueblo elegido por el Señor. Por gracia somos salvos, dice Pablo. Hemos encontrado misericordia del Señor a través de su muerte, a través de su sangre preciosa. Nosotros hemos encontrado salvación. Por eso dice aquí que Él vino a salvar a aquel que se había perdido, como nos dice aquí en el libro de San Juan 3:16,
que es muy conocido por cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice en San Juan 3:16 que muchos ya se saben de memoria esos versículos de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no solamente es de saberla de memoria, sino que también es de practicarla. Porque muchos se saben la Biblia, conocen muy bien la palabra del Señor, pero eso no te salva. Porque Satanás también conoce la Biblia y no va a ser salvo. Así que nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor, pero también necesitamos aplicarla en nuestra vida. Necesitamos dar buen testimonio a los demás acerca de nuestra vida. No basta con ir a la iglesia, no basta con creer en el Señor, no basta con leer la palabra del Señor, no basta con conocer la palabra del Señor. Si no la practicamos y no la vivimos, será lástima porque nos vamos a perder. Porque el Señor en aquel día nos va a pedir cuenta de todas nuestras obras que andamos haciendo en esta tierra. Si actuamos mal, si damos mal testimonio, y por nuestro testimonio los demás personas no llegan al Evangelio de Jesucristo, servimos como una piedra de tropiezo, y al que sirve de piedra de tropiezo, como dice la palabra del Señor, es mejor que se amarre en el cuello una piedra de molino, dice, y se lance a lo profundo de la mar. Eso dice la palabra del Señor, que cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, es mejor que le amarren una piedra y lo tiren al fondo de la mar. Usted puede ver la palabra del Señor, lo que nos está diciendo acerca de eso, porque el Señor vino a eso, a buscar a la oveja perdida, a buscar al pecador, a salvar a aquel que se arrepiente de su pecado. San Juan, dijimos 3:16, estamos viendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¿Qué se necesita, hermanos? ¿Qué se necesita? Solamente creer. Solo se necesita creer. Eso es lo que el Señor nos pide. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cree usted en el Señor? Sí, creo. Ok. Cree, ¿verdad? Pero no vive la palabra del Señor. Y eso, todo el mundo allá afuera le va a decir a usted, yo creo en el Señor, pero del diente al labio. Eso no es creer en el Señor. El creer en el Señor es vivir una vida en santidad, es vivir una vida esforzándose, es vivir una vida perseverándose, es vivir una vida en Cristo congregándose, es vivir una vida en Cristo cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Eso es creer en el Señor. No vaya a interpretar mal usted la palabra del Señor aquí cuando dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien bonito se escucha, ¿verdad? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué nos pide el Señor? La perseverancia. Porque allá está el otro texto bíblico cuando dice también, ¿verdad? El que perseverare hasta el fin será salvo. Mateo 28:19. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que perseverare hasta el final, ese será salvo. ¿Usted cree en el Señor? Bien hace. También los demonios creen, dice la palabra del Señor, y tiemblan. Eso nos dice la palabra del Señor. Aquel que dice, sí, yo creo en el Señor, ¿verdad? Usted le pregunta a su amigo en el trabajo, ¿usted cree en el Señor? Sí, yo creo en el Señor. Le pregunta a su familia, a su familiar, ¿usted cree en el Señor? Sí, yo creo en el Señor.
le pregunta a su hijo, le pregunta a su hija. Todos creen en el Señor, pero eso no significa que van a ser salvos. Vea la vida que están llevando, vea el ejemplo que están dando, vea el testimonio que están dando, y en eso se refleja la salvación, en que usted guarda testimonio, guarda su cuerpo, guarda su alma para el Señor, porque sabe que un día Dios le va a pedir cuenta de su alma, Dios le va a pedir cuenta de su cuerpo, porque vuestro cuerpo, dice el Señor, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que aquí determinó aquello, ¿verdad? De aquellos que dicen, ay, el Señor lo que quiere es el corazón. Por un momento, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice, eso dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo. San Juan 3:17. Porque no envió Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo a morir al mundo para que no envió Dios a condenar a su Hijo al mundo, dice la palabra del Señor, sino que lo envió a dar vida y vida en abundancia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, oiga bien, sino para que el mundo fuese salvo por él. A eso lo envió Dios a su Hijo. No lo envió para que viniera a condenar al mundo, sino para que viniera a dar salvación, para que viniera a dar vida y vida en abundancia, que es la que nosotros tenemos. Por eso usted tiene que siempre, hermanos, tratar de dar buen testimonio y dar gracias a Dios, porque Dios vino y nos alcanzó por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dios nos alcanzó y nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia, como dice su palabra. ¡Aleluya! Así que no fue el propósito de Dios enviar a Jesucristo a este mundo para que nosotros fuéramos condenados, sino que Dios tenía un propósito por el cual enviar a su Hijo a morir en vuestro lugar, porque los que merecíamos la muerte, porque los que éramos dignos de muerte, éramos nosotros, porque nosotros habíamos pecado, nacimos en pecado. Dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre, pero vino Jesucristo a quitar todo ese pecado. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró también la salvación, la vida eterna. Así que nosotros tenemos que tener la seguridad de que Cristo nos ha venido a dar vida y vida eterna. No nos ha venido a condenar, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Eso es lo más maravilloso que estamos viendo en esta hora. Versículo 18, San Juan 3:18. Vaya anotando los textos bíblicos porque le van a servir en su momento, en su casa, para que usted pueda, después de este mensaje, pueda meditar, pueda verlos, pueda reflexionar, porque los hijos de Dios comemos palabra de Dios, vemos la palabra de Dios, no hablamos cosas vanas, no hablamos cosas inventadas, no andamos inventando nada, sino que hablamos la palabra del Señor, lo que está escrito. En eso nos basamos nosotros, no andamos inventando nada, como otros lo hacen. Versículo 18, San Juan 3:18. El que en él cree, oiga bien, el que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Ahí cerramos. Porque el que en él cree no será condenado, mas el que no creyere ya ha sido condenado. En base a esta palabra, podemos decir que aquel que dice que no cree en Jesucristo nuestro Señor ya ha sido condenado. Y hay personas que se pueden asustar, se pueden desconsolar, se pueden sentir mal cuando le llevamos una palabra de estas. Me acuerdo una vez andábamos predicando en unas casas, nosotros andábamos invitando para unas células de crecimiento, y cuando estábamos invitando le tocamos la puerta a una persona y le preguntamos. Yo le hice la pregunta y le dije: disculpe usted, niña Rosita, ¿usted cree en Dios? Y me dijo: no. ¿No cree en Dios? No. Entonces le dije yo: usted ya es condenada. Y me dijo: ¿por qué? Me dijo. Y le leí esta porción bíblica y le dije yo: dice aquí la palabra del Señor que al que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Vea qué fácil. Solamente por no creer en el Señor, la persona se va a ir al infierno. Solamente por no creer en el Señor, se va a perder. Es bien tremendo, porque esto no es un juego, esto es algo serio. Y hay gente que le gusta jugar con esto. Hay gente que le dice afuera: no, yo no creo en Dios. Dicen, hasta hay personas que dicen que son ateos y tal vez ni saben qué significa la palabra ateo, pero ellos dicen que son ateos. ¿Cómo es la ignorancia de la gente? ¿Cómo es la ignorancia del hombre? Que se va a perder sin Cristo y sin esperanza, y se va a ir al infierno juntamente con Satanás y sus ángeles caídos. Que el Señor lo reprenda. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás. Así que nunca tratemos de jugar con la palabra del Señor, nunca tratemos de decir yo no creo en Dios, porque el no creer en Jesucristo, el no creer en el Señor, eso nos lleva a la condenación eterna. Siempre tenemos que decir que creemos en el Señor, pero ya le explicamos, ya le dijimos que no basta decir yo creo en el Señor, sino que lo que significa creer en el Señor es vivir una vida en santidad, porque sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor. Así que tratemos de vivir el Evangelio, no tratemos solamente de creer en el Señor y quedarnos allí en casa, ¿verdad? Busquemos del Señor, congreguémonos en una congregación donde nos hablen palabras del Señor, donde tengamos una doctrina sana y no nos den otro tipo de palabras, sino que nos den palabra de Dios, que esté escrito aquí en la Santa Biblia, porque eso es lo que nos va a salvar a nosotros, creer, pero al final también perseverar en el Señor. La perseverancia es lo que el Señor en aquel día, hermano, amigo, déjame decirte, es lo que el Señor va a premiar en aquel día. No es la perfección, porque nosotros estamos en esta tierra y no somos perfectos, déjame decirte. Nosotros estamos acá porque dice la palabra que en la promesa que nosotros hemos creído es cuando dice su palabra que no somos perfectos,
pero que el que comenzó en vosotros la buena obra, un día, dice el Señor, la va a perfeccionar en nosotros. Un día seremos perfectos. Ahora no lo somos, ahora cometemos errores, ahora cometemos pecados, pero dice que abogado tenemos para con el Padre Dios. Si alguno, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice el Señor. Así que nosotros, hermanos, mantengámonos en santidad, mantengámonos sirviéndole al Señor, esforcémonos por ser mejores cada día, por ser mejores hijos de Dios, y un día el Señor nos va a dar la corona de vida, nos va a dar la vida eterna si hemos perseverado hasta el final. Así que la invitación es para todos aquellos amigos que no tienen a Jesucristo en su corazón, para que hoy puedan echar mano de la vida eterna y creer en el Señor y perseverar en su obra y luchar hasta que Cristo venga o hasta que Cristo lo llame, ya sea que usted muera. Y siempre, como le repito, pues sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nos vamos con Cristo, contentos, alegres, felices, si el Señor nos llama esta noche. Si el Señor viene esta noche, nosotros nos vamos con el Señor. Tenemos esa seguridad porque sabemos que estamos luchando, estamos perseverando para llegar al reino de los cielos, a gozar juntamente a las bodas celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Así que le saludo grandemente, le bendigo en el nombre del Señor, a usted y su familia. Espero que este corto mensaje llegue a su corazón y sepa usted que usted es la oveja perdida que el Señor anda buscando y pueda echar mano de la vida eterna. Bendiciones para cada uno de ustedes. Me despido de ustedes con este mensaje, sabiendo de que Dios va a llegar a su corazón y le va a tocar para que usted pueda recibirlo en su corazón. Esperamos en la próxima ocasión poder transmitir otro mensaje de la palabra del Señor. Le saludó el evangelista Víctor Sandoval, el cual le bendigo grandemente en el nombre del Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.